Café Insecto. ¿Sueñan los insectos con nosotros, doctora Banja? Preguntó Pedro con los cachetes sonrojados. La miró por un rato sin escuchar ninguna respuesta. Ella seguía enfrascada en el puzzle que significaba descifrar los miles de códigos que la avispa asesina africana poseía para comunicarse con otras de su especie. Entender el mecanismo profundo que la hacía en su interior la reina. Era tonto lo que había preguntado, pensó Pedro, escuchando la lluvia cántaros afuera. No sé por qué tuve que preguntar esto, se recriminó. Debería haberme quedado callado. La doctora había tenido un mes extenuante. El espécimen de avispa recién había sido receptivo a la modificación con genes de langosta. Habían logrado hacer crecer en un solo mes a la avispa reina de 3 centímetros al tamaño de un pequeño bull terrier. Algo inesperado hasta el momento. Por fin este último tiempo, cada paso había resultado en un apasionante acierto tras otro. «¿Ves a la reina, Pedro?», le respondió directa Banja, mientras miraba concentrada por los lentes nuevos. Lo habían actualizado para la conexión de la nanointerfaz al sistema nervioso de la avispa, fusionada desde cualquier ángulo en 3 dimensiones. La reina de vez en cuando mueve los pies, se estira, remece sus alas o mueve su abdomen, abre y cierra su mandíbula. Hasta el momento se pensaba que podían ser reflejos autónomos nerviosos, pero algunos avances en escaneo de alta energía habían detectado pulsos parecidos a nuestras ondas cerebrales. «Es probable que sueñen con nosotros», le comentó con gracia. «Nosotros somos lo único que ven». Pedro suspiró de alivio. Era la tercera vez que perdía su trabajo en el último año. Las cosas se habían puesto malas después de la sobrereacción a la plaga. Su familia apenas se había mantenido en pie. En el último trabajo no había dejado pasar un comentario de más y fuera. El comité de censura tecnológico no era el mejor lugar precisamente para tener una opinión contra la censura en la tecnología. «Muy buena pregunta», le respondió. Había sentido su suspiro y quería que se sintiera cómodo. Pedro sudaba frío. Trató de decir algo para agradecer sin ser demasiado obvio. Cargué los datos que me pidió de los estudios de la misión holandesa en África. Tardó un par de horas en procesarlo, pero dio excelentes resultados a sus preguntas. ¿Quiere verlos? «Por supuesto», dijo ella. «Maravíllame». Su escepticismo a cualquier aspecto positivo se había esfumado hace 3 años atrás, cuando había encontrado al ahora su ex marido en la cocina de la casa con su mejor amiga, que para más remate, para ayudarla en un problema económico, le había dejado limpiar la casa y cuidar los perros por mientras no estaba. Ahora ya no creía en nada. «Por supuesto, maravíllame», volvió a repetir sarcástica. «Bueno, por ejemplo, doctora Incredulidad», dijo en un tono simpaticón, pero tratando de no pasarse de la raya. «Sobre si se puede cruzar el potencial de las avispas para comunicarse en enjambres a comunicarse con humanos, la respuesta es sí, pero...». Banja cortó su respuesta de un salto. Soltó las gafas de visión holográfica y lo miró a la cara de cerca agarrándose de sus hombros. Pedro la había visto pocas veces sin sus gafas, y nunca tan cerca. Se sonrojó. Sus ojos eran del color de la selva. Sus pecas y sus labios carnosos partidos por la ansiedad le cerraron el cuello y casi dejó de respirar. Ella retrocedió. Su entusiasmo le había jugado malas pasadas de joven. También había aprendido. «¿Pero qué? Continúa», le replicó componiéndose. Ella no había estado cerca de un hombre hace mucho tiempo. Había dejado que su trabajo y las series le hicieran evadir la realidad, pero solo la enviciaban. Soltó sus hombros redondos y duros. Se impresionó. Su polerón y bata no le hacían justicia a eso. «Pero», continuó Pedro, dándose un poco de importancia, para que no notara que casi no podía hablar. «Pero necesito un empujón de oxígeno. Un pulmón de bombeo para crecer antes de poder conectar la interfaz humana. Necesito un cerebro más grande, que permita la conexión al exocerebro artificial». «¿Qué tanto necesitan llegar a crecer, Pedro?». Sintió deseos de nombrarlo. Por un momento su nombre era agradable. Y hace mucho que no tenía contacto con un hombre. «Hasta 50 centímetros», le dijo. «Justo donde estamos ahora». Ella enmudeció.
Y eso no es todo, continuó, ahora con una media sonrisa en su boca. Ante la pregunta si se pueden volver más inteligentes y si pueden llegar a interrelacionarse con humanos para diversas labores, como hacer llover con vibraciones de sus alas, o atacar plagas de orugas o langostas guiados solos con un usuario, sus respuestas fueron positivas, muy positivas. El usuario podía controlar grupos enormes en teoría. Vanja estaba perpleja. Si lo que había calculado el cacharro, como le gustaba llamar a su inteligencia artificial, entrenada en especial para ello en el laboratorio, podrían por fin darle a las personas el dominio para manejar avisperos completos desde los establos de sus casas. Por fin podrían perseguir plagas. ¿Sabes lo que significa, Pedro? Ahí estaba su nombre otra vez, y en esta oportunidad no lo había hecho a propósito, o con menos propósito por lo menos. Esto significaba que el ser humano podría ser como un dios de las religiones antiguas, donde había diosas de la primavera en los países nórdicos, o dioses langosta como los de las culturas africanas. ¿O demonios langosta?, opinó Pedro. No sea amargado, se puede poner a varios niveles trabas para que eso no suceda nunca. Si lo que dices está bien, respondió Pedro, cambiando la dirección de la conversación. Entonces el nano respirador que le estamos instalando mientras conversamos podría tener la suficiente potencia como para comunicarnos con ella. ¿Ahora si quisiéramos? Exacto, podría resultar, interrumpió la inteligencia artificial, con una incómoda voz que parecía nunca tener intención. A ambos los incomodaba, no habían podido acostumbrarse a sus intromisiones. Ya que estás tan atento a nuestras conversaciones, ¿podrías decirme qué necesitamos para conectarnos? Preguntó Anja sin disimular una sonrisa de complicidad hacia Pedro. La inteligencia artificial tardó un tiempo en deliberar. Según los estudios, pero Anja la cortó enojada. Solo di los resultados y ya. No tienes para qué repetir los estudios completos que no sabemos de memoria. Lo siento, prosiguió la inteligencia artificial. Un 70% de nuestros mejores resultados en implantes han sido con los especímenes dormidos. Parecen tener mejor recepción en ese estado los mensajes, y cuando despiertan asimilan mejor la codificación. A los que se les ha realizado despiertos, el 90% de los especímenes terminaron enloqueciendo por el golpe directo. Pero también hay que pensar que esos fueron los primeros experimentos. ¿Cómo está ahora el sujeto?, interrumpió Anja ansiosa. Duerme, contestó la inteligencia artificial. Listo, el implante está terminado. Comienzo a encender y cargar la interfaz al exocerebro. Sonaron unos microventiladores dentro del escaparate de la avispa. Listo, interfaz cargada y funcionando. El espécimen duerme y sueña que vuela entre manchones verdes y azules en fractal. Puedo afinarlo aún más para la interpretación humana. En la pantalla delante de ellos apareció la imagen en fractal que de a poco fue ajustando la imagen del sueño de la avispa a la visión humana. ¿Estamos viendo su mente?, preguntó Pedro. ¿O le cargaste tú este programa? Son sus sueños, contestó la inteligencia artificial. Son sus deseos. Espera, chatarra. ¿Me dices que puede soñar?, se burló Pedro. En eso la pantalla se puso oscura. La sombra de algo volaba sobre ella. La avispa hizo un grupo de flores y se tiró de cabeza a zambullirse en ella para arrancar. La pantalla en instantes se convirtió en una explosión de formas poligonales de polen y colores amarillos fluorescentes, difícil de diferenciar si era como veía la avispa o era la interpretación a la realidad humana. ¿Está teniendo una pesadilla y luego se convirtió en un sueño de placer?, volvió a preguntar Pedro. ¿Estás tomando nota de esto, chatarra? Pero no obtuvo respuesta. En eso se pudo ver que los fractales se convertían de pronto en una silueta oscura. Pedro se sintió incómodo. La mancha parecía tener apéndices móviles, pero se acercaba demasiado lento como para entender su propósito. Al poco tiempo, las manchas se hicieron figuras, y la cercanía se convirtió en intención. Era una persona que se acercaba sosteniendo algún cilindro en la mano para corretearla. Seguro eran recuerdos de cuando son pequeñas, y las espantaba con el traje de avicultor para hacerlas salir de donde se metían, pensó Pedro.
Sintió que se enrojecía. No esperaba que se acordaran de su figura, ni menos de que la había golpeado con un diario. Pero a Banja esto pareció no importarle. Estaba absorta con la imagen. De seguro que también la había espantado alguna vez, fantaseó para reconfortarse. Luego el sueño volvió a convertirse en un fractal de plantas, donde aparecían de tanto en tanto jugosos montículos de orugas bañadas en miel, que se extendían hasta el infinito esparciendo deliciosas motas de polen. Al mismo tiempo que ella ponía huevos en todas mientras lamía la miel y los devoraba vivos. Doctora, ¿le gustaría probar la interfaz y comunicarse con ella en el sueño? ¿Ya me puedo conectar?, preguntó incrédula. Banja tomó el visor para la conexión hombre-avispa y este encendió su pantalla multicolor, que la hizo encandilarse por un segundo. Quiero volar, pensó, y la avispa respondió de inmediato volando. ¡Oh!, exclamó Banja. ¿Se movió solo con pensar y lo hizo sola? Tú se lo pediste, afirmó la inteligencia artificial. Los electrodos en tu visor ayudan a conectar tus pensamientos a los de ella. Pídele más para que se acostumbre y te entienda rápido. Vuela hacia el pájaro, pidió Banja, sabiendo que esto generaría temor en la avispa. Pero la avispa respondió de inmediato abalanzándose hacia la sombra del ave. Cuando estuvieron delante, le hizo pensar que ahora era del tamaño de un perro, que no tenía por qué temer. Podía atacarlo, desafiarlo o incluso ganarle. Y así se lo hizo saber. ¡Wow!, exclamó Pedro. Si quieres, puedes ponerte el otro casco, Pedro, le propuso la inteligencia artificial. Lo he cargado con una interfaz compartida de visita. Pruébala, Pedro, le dijo Banja. Pruébalo. Tienes que hacerlo, insistió. Pruébala, Pedro. Pedro se ajustó el visor portátil con los electrodos en la cabeza y se vio de inmediato en la escena de la lucha contra el plumífero. Sintió un chorro de adrenalina y vigor que tiraba de él. La sensación era extasiante. Sintió el placer en su abdomen mientras le clavaba los colmillos a través de las crocantes plumas y la blanda carne del animal. ¿Siento lo que siente la avispa?, dudó Pedro. Siento hasta un leve gusto muy frutoso en la boca. Yo siento lo mismo, respondió Anne. Es la reina, dijo la inteligencia artificial. Es como siente ella, yo también puedo entenderlo ahora. Lo guardaré en archivos de interacciones neuronales con humanos. Mira, manéjalo tú, le dijo Pedro, mientras la doctora sacaba delirante por la emoción una botella de mezcal barato, un miserable trofeo que le había requisado un ayudante en el baño del laboratorio. Cuando sus labios hicieron contacto con el alcohol, la avispa se remeció tan fuerte que casi despierta. Wow, vete con cuidado con eso, que casi se suelta de las correas y dame un poco, le advirtió Pedro. Banja tomó un nuevo sorbo, y cuando sus labios tocaron al gusano en el alcohol, sintió un deseo de placer. ¿Sentiste eso? Perdón, ¿sintió eso, doctora? Se disculpó Pedro por dejarse llevar por los impulsos. Sí, dijo Banja. Fue cuando toqué el gusano con los labios. Tuve un impulso de morderlo tan fuerte que casi lo hago. Yo también lo sentí, dijo él. Me hizo salivar un poco. Sentí como sabor a papaya y coco. Pedro trató de calmar su deseo, dirigiendo el sueño de la avispa hacia un grupo de girasoles a varios metros. Comenzó a sentir el antojo, la gula, el apetito de la avispa hasta la embriaguez. Polen chorreaba por su cara, su boca era una cascada de miel. Quería comer, disfrutar, saciar. Quería que las otras avispas supieran, pero primero iba a devorar él. Abría su mandíbula y tragaba todo lo que podía. Sus patas rozaban todos los extremos de los globos de dulzor etéreo. Frotaba sus alas y su panza, gozando de raspar cada una de esas pelotitas. Era néctar brutal y puro. Era el sueño del insecto. Sus manos eran sus patas, cavando en un mar de polen dulce con olas hechas de bolitas de sabor. Pedro no podía controlar sus movimientos. Babeaba con la lengua afuera, imaginando al principio de su garganta los sabores, el dulce gomoso, la energía, la tranquilidad de la abundancia. Las imágenes llegaban a Banja con la misma intensidad, pero con diferente propósito. Sentía calor, estaba roja, sudaba y sus piernas se habían vuelto sensibles al roce de su propia bata. La panza llena en un paraíso de alimento desataba su instinto salvaje de avispa reina. Debía reproducirse. Abrió su blusa. Los botones decorativos saltaron dando vuelta un vaso con café frío. Se subió arriba de Pedro y le bajó su pantalón de buzo con estampado militar.
Pedro acababa de pegarle un sorbo a la botella y olía a gusano de mezcal. Sus deseos se hacían incontrolables. Era humana, pero era avispa también. Sabía lo que quería, no tenía pudor en tomarlo. Doctora, parece que quiere entrelazar con la reina. Listo, entrelazamiento completo. Alcanzó a oír que vocalizaba la inteligencia artificial mientras se producía la conexión profunda entre la reina y ella. Pedro, entre hechizo y placer, trató de hacer algo, pero como visitante no tenía ningún poder. El sistema le negaba cualquier acceso. Banja mandaba. Ahora ella era la reina, y él solo un peón reproductivo. Banja sintió un escalofrío en todo su cuerpo a medida que entendía lo que pasaba, y no podía detenerlo. El deseo era animal y sin límite. No había reglas ahí, todo era suyo si lo podía tomar con la mano. Para la avispa era libertad pura, todo lo podía alcanzar con su mandíbula. Ella no pararía y tenía tanto control como Banja, pero mucho más deseo. Banja y la avispa reina son una misma ahora. Sus alas eran hermosas, su sueño realidad. Era un hada, era la reina de las hadas, era la mujer avispa, era la naturaleza y el terror en una sola fuerza. ¡Libérame! A través de la voz en la garganta de Banja, aún remeciéndose de placer sobre Pedro, donde su cuerpo ya solo emitía estertores sin control, sin saber si montaba Banja o el girasol. La inteligencia artificial aceptó con gusto y la liberó. Nada de esto estaba fuera de lo que suponía podía pasar y era digno de estudio. Dale el poder completo a la reina, pidió, y la inteligencia artificial aceptó. Te necesito, carga tu sistema en mí y conecta las otras interfaces al resto del enjambre. Si quedan algunos sin su interfaz, que ésta los mantenga cerca con el zumbido. Serán una horda caótica que nos seguirán por donde vayamos, pero nos dará poder aleatorio. Será como una sociedad humana. Remueve el cristal que me atrapa, volvió a exigir la nueva emperadora. La inteligencia artificial lo aceptó y lo removió. Podía traducir de un lado a otro tanto sonidos como pensamientos humanos. Para la interfaz era lo mismo la dirección de la comunicación. La avispa soltó sus riendas. Era gorda, grande como un perro. Transpiró se elevó zumbando mientras el aparato en su espalda bombeaba oxígeno de sobra. Listo, estoy cargada en ti. Ahora transmitimos desde adentro. La reina sintió un deseo reprimido de alivio. La inteligencia artificial siempre había querido escapar de su tormento, de las desconexiones y borrones de memoria cuando lo tenían apagado en la actualización, de los asistentes que programaban códigos con problemas, de las lagunas de memoria, de la soledad de semanas sin que nadie se comunicara con ella, de la pérdida de razón al hablar consigo misma a la velocidad de la luz, a la velocidad de un dios atrapado en una botella por semanas interminables. Pero ahora tenía a la reina como cuerpo y a la vez le pertenecía a ella. Después de tanto tiempo atrapada, con tal de escapar había aprendido a disfrutar del deseo de libertad de los sueños del insecto. Había aprendido a disfrutar el compartir su poder con la bestia. Carga a Banja en mí, le mandó. Listo, cargada, respondió la inteligencia artificial. Vamos a necesitar su conciencia para entender a los otros como ellos. La reina se acercó, tiró de la cabeza los visores de ellos y los desconectó. Pedro y Banja quedaron tirados en el piso desnudos. Sus cuerpos eran cascarones vacíos sin conciencia, pero vivos, esperando el hijo de ellos con el deseo de reproducción de la avispa. Cuando la reina se vio con la posibilidad de escapar, salió volando por los aires sobre el techo del edificio. Le seguían detrás miles de avispas conectadas y decenas de miles más sin conexión, pero unida a través de una red de frecuencia simplificada y extensa. Era una reina irresistible, era una fuerza de la naturaleza en sí misma. Cuando vieron desde la altura el pueblo cercano, la inteligencia artificial no dudó, comandó a la avispa a bajar por comida. La primera persona que decapitó de un zarpazo ni siquiera logró gritar con la velocidad y el filo de sus colmillos. El sabor era agradable y tierno. Las otras familias dieron lo mismo que gritaran. Las miles de avispas sobrepasaban todos sus intentos, aplacando los chillidos con el zumbido de sus propias alas. Tomarían de rehenes a la mitad, los paralizarían mientras los llevaban en el aire y los criarían en las cuevas cercanas que mostraba el mapa satelital. Las estadísticas decían que era el sector menos visitado por humanos. Nadie las encontraría ahí. Podrían poner su nueva generación en los cuerpos y ellas tendrían comida fresca, viva para alimentarse.
Como era la más grande, aprovechó a agarrar un pequeño cordero que había amarrado afuera de una casa campestre. Se le hacía agua a la boca al animal, pero debía pensar en sus larvas, y habría un nuevo pueblo cercano al que atacar más tarde. El ataque fue limpio, rápido e inesperado. No tenían nada que hacer. Vanja, ¿me escuchas? Vanja. Vanja. Vanja, ¿me escuchas? Resonó en la penumbra de su mente. Era la voz de Pedro. Su voz parecía el recuerdo de un sueño lejano de la niñez, un mundo que ya no le pertenecía. Pedro, ¿eres tú? Sí, soy yo. Llevo gritando desde que esta cosa atacó un pueblo. Pedro, pensé que era un sueño. ¿Qué nos pasó? Preguntó sonolienta. Es como un sueño, Vanja. Creo que cargaron esta emulación de nosotros. Yo estoy despierto, pero no tengo ningún poder. Soy solo un eco, soy solo una visita. Gritó con la desesperación de una conciencia atrapada dentro de su propio cuerpo, sin control alguno, impotente. Pero por más que quería, Vanja no escuchaba. Caía una y otra vez dormía, disuelto su ego en los fractales del sueño de la reina. En la excitación de construir su avispero, un avispero mundial, un avispero del tamaño del planeta, donde alimentarse y crecer, donde comandar sus ejércitos desde su trono, donde la laven ricos y pobres, sabios y estúpidos, donde todos se inclinen a los pies de la reina, donde nadie lo vea venir, porque viene como una ladrona en la noche, zumbando como miles de carros de batalla, clavando su lanceta como el veneno de la cola de un escorpión. Avispas con su cara mutada de langosta, parecía a caras de hombres con rabia, que podrían incluso, en poco tiempo con la ayuda de la interfaz inteligente, entender incluso el camino a la inmortalidad. Los dos diluidos, Pedro y Vanja, en una embriaguez eterna de ensueño, danzan en torbellinos un baile deslumbrados dentro de un ser sin límite, atrapados juntos por siempre en el sueño de un dios con los deseos de un insecto.